Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores les saludo también en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos estemos bien bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Agradecemos al Señor en esta hora por esta oportunidad que me permite nuevamente tener estos estudios, retomando ya un poquito las lecciones de Jonás. Estamos en la última lección, estamos para cerrar este libro de un profeta menor y vamos a leer esta lección que tiene por título El enojo. Yo agradezco al Señor nuevamente de poder estar con ustedes, como decía anteriormente, no lo pude hacer en tiempo de convención, se complicó un poquito la estadía, el viaje, así que doy gracias al Señor porque ya podemos estar para retomar estas lecciones de estos profetas y de este texto, de este expositor bíblico que nos queda para finalizar este año. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor nos guarde, nos dirija en todo y nos bendiga, como lo ha sido todo este tiempo en estas lecciones muy preciosas, de mucha enseñanza para nuestras vidas. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora. Yo te ruego, Dios mío, que usted nos bendiga, nos dirija en todo, bendiga estas lecciones, este comentario. Señor, por muy simple y sencillo que sea, permite que a través de tu Espíritu tú hagas entender en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros que necesitamos cada día alimentar nuestra alma con esta tu palabra. Padre, te pido ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces ya estamos dispuestos para dar lectura a la palabra del Señor, que en esta ocasión es la lección número 41 para el domingo 6 de octubre ya del año 2025. El título es El enojo y la lectura bíblica está en Jonás, capítulo 4, el último capítulo de este libro. Vamos a leer todo el capítulo del 1 al 11 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jonás: ¿tuviste? Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de un día de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Bien, hasta allí la lectura bíblica de este capítulo 4 de Jonás, que es bastante interesante porque finalmente muestra cuál es el propósito del libro de Jonás. Ya dijimos muchas veces que este es un profeta bastante distinto a los otros que conocemos,
donde aquí se ve el carácter de Jonás, quizás muy parecido a muchos Jonás de la actualidad. No es tanto el mensaje en sí, porque la profecía en sí se trataba de ese mensaje que el Señor le habla a Jonás allí en el capítulo 1, cuando Él le dice, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y ese era el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive iba a ser destruida. Pero aquí lo que encontramos es el carácter, y cada vez que vamos avanzando en cada capítulo vamos dando cuenta cómo Jonás va revelando su carácter, que muchas veces se asimila mucho a nosotros también. Entonces, como tenemos este mensaje, cuyo título es El enojo, y el subtítulo de la primera parte es El enojo nubla nuestro juicio. Ojalá nosotros nunca nos enojemos, porque el enojo, sí, es verdad, el enojo la gente se descontrola, en el enojo la gente hace cosas que después tiene que arrepentirse, en el enojo la gente dice cosas que hiere y que también tiene que pedir perdón y disculpas después. El enojo no es bueno. Ya el Señor nos ha mandado a vivir en paz con todo. Entonces Dios nos bendiga. Tenemos en esta lección, como digo, en el capítulo 3 podríamos haber leído en realidad como introducción a este capítulo 4, porque dice que ellos se arrepintieron en realidad. La Biblia nos muestra que ellos se arrepintieron en el versículo 3. Ellos decían, quizás Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Era el pensamiento que tenía el rey y prácticamente toda la ciudad. El versículo Dios dice que y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ellos se vistieron de cilicio, ellos entraron en un ayuno, ellos entonces se volvieron en realidad de su mal camino, y vio Dios lo que ellos hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho. Y Jehová, ¿no es cierto?, se arrepintió entonces, ¿no?, de todo el mal que él había dicho que le iba a hacer, ¿ya? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, allí tenemos la eficacia del mensaje de Jonás en esa gran ciudad. Entonces es muy importante cómo podemos ver, ¿no es cierto?, la reacción que tuvo Nínive frente a este mensaje. Es muy interesante en realidad. Si se arrepentía, ellos serían perdonados. Si no se arrepentían, obviamente ellos iban a ser destruidos totalmente. Dios sabía que Nínive en realidad al final iba a rechazar la palabra del Señor y se volvería a hacer una ciudad malvada nuevamente, aún mayor que antes. Pero eso, como podemos verlo, es la predicción de la destrucción. De la destrucción se cumpliría de forma absoluta al final. Finalmente se iba a cumplir, aunque con un periodo de tiempo prácticamente de un siglo después, se iba a cumplir quizá la profecía de Jonás. Todo el libro de Nahum, inclusive, que no lo estudiamos en este expositor bíblico, todo el libro de Nahum habla acerca o está dedicado prácticamente a la destrucción de Nínive. Entonces, es bueno que usted después también pueda leerlo y pueda entender y completar, porque el libro de Nahum es la continuación del libro de Jonás, podríamos decirlo de esa manera, ¿ya? Entonces allí vemos finalmente cuál es el destino de esta gran ciudad, los asirios. Los asirios hoy en día no existen. No, prácticamente la ciudad fue destruida completamente. Entonces podríamos deducir en realidad que los 40 días, al parecer,
estaban condicionados, como digo, a la reacción que iba a tener el pueblo. De hecho, en lo que nosotros hemos leído acá, dice que Jonás, eh, él se fue, ¿no es cierto?, de la ciudad y se hizo una enramada, dice aquí, se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aún así, él pensaba que podría haber habido algún cambio, ¿no? Ya el libro lo dice, que Dios se había arrepentido del mal que le iba a hacer, ¿ya? Y el mal que él le iba a hacer, él no lo hizo, dice el versículo 10, sí, el versículo 10 del capítulo 3. Pero aquí vemos cómo Jonás aún así se sienta afuera de la ciudad para mirar qué es lo que acontecería en la ciudad, dice el versículo 5 del capítulo 4 que hemos leído, ¿ya? Entonces, los 40 días al parecer estaban condicionados para ver la reacción que iba a tener el pueblo al mensaje que Jonás le iba a dar. De manera que el tiempo se prolongó en realidad en vista al gran avivamiento, podríamos decir, que hubo, porque cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, hay arrepentimiento, hay perdón, no podemos decir otra cosa que eso es un avivamiento, ¿no? El que estaba muerto ahora tiene vida, ¿no? Entonces, ese tiempo se prolongó en vista a la reacción que tuvo al avivamiento y al arrepentimiento temporal, podríamos decir que está ahí descrito en el capítulo 3, ¿ya? Entonces, como tenemos esta lección donde dice que el enojo no nubla el juicio, del verso 1, eh, encontramos en nuestra lectura que aquí vemos lo primero que sucede con el enojo, con el enojo. ¿Qué dice el versículo? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, se enojó. Entonces tenemos que preguntarnos por qué se enoja Jonás, por qué se enojó Jonás, ¿ya? Creo que en la misma lectura y en el mismo versículo está la respuesta. Y está la respuesta no solamente al enojo, porque cuando entramos al estudio de Jonás, siempre conversamos en la clase de hermanos tratando de descubrir por qué Jonás, que recibe una orden de Dios de ir a Nínive, él se va a otro lugar, se va a Tarsis. Entonces, nos costó entender así como tan livianamente él hace. Pero aquí él lo dice, ¿no? Él lo dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, eh, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Por eso, ahí encontramos que él mismo responde a la pregunta que pudiéramos hacernos en el capítulo 1. ¿Por qué Jonás no fue a cumplir el mandato que Dios le había dado? ¿Ya? Entonces es interesante en realidad cómo podemos ver y nos preguntamos, ¿no es cierto?, por qué Jonás se apesadumbró, tuvo pesar, tuvo enojo, tuvo molestia, estaba muy airado en realidad. Entonces, como podemos ver, la respuesta está en el versículo 2. Además, nos revela el real motivo por el cual Jonás huyó delante de Dios. Jonás sabía que Dios era y es. Él sabía, él de alguna manera tenemos que decir que Jonás conocía a Dios, pienso yo, no como debiera haberlo conocido, o no totalmente, pero aquí el texto dice que él sabía que Jehová era un Dios clemente y piadoso, por ejemplo, un Dios clemente y piadoso, un Dios que era tardo en enojarse, no como nosotros. Nosotros tenemos una tendencia a enojarnos y unos más que otros. Algunos son más pacíficos, ¿ya? Pero hay otros de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos que son muy rápidos para enojarse. No tienen un control sobre sí mismos, no tienen control sobre sí mismos, sino que le dan rienda suelta, le dan cabida al enojo, a la ira, y obviamente eso puede ser un desastre en realidad.
Es un desastre. Es muy lamentable cuando la persona no tiene control sobre sí mismo o, como dice la segunda parte, el corazón con dominio propio. Cuando no tiene dominio propio, la persona se enoja por cualquier cosa. Por lo más mínimo se enoja. Luego muchos reaccionan, se dan cuenta. Y además muchas personas, muchos hermanos reconocen que son un poco enojones. Pero aún así no logran superar, es como que eso los supera. El enojo no es un fruto del espíritu, el enojo es de la carne. Entonces, de allí que el consejo siempre es que nosotros tenemos que dejar que el espíritu gobierne nuestras vidas y no nuestra carne, no nuestra naturaleza humana terrena. Entonces es importante considerar cuántos enojo hay, cuánta ira o contienda existe muchas veces a causa de la molestia y el enojo. Yo creo que destruye, ¿ah? El enojo destruye en realidad. Que entonces Jonás sabía que Dios era y es, podemos decir, ¿no? Porque Dios no cambia, que es un Dios clemente y piadoso como hasta el día de hoy, y usted seguramente y yo lo hemos comprobado que Dios es tardo en enojarse, que es muy paciente. Con Jonás fue extremadamente paciente y viene la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Quizá cuántas veces a usted viene el Señor y le habla una vez, le habla otra vez, le habla otra vez, muchas veces. A Jonás vino por segunda vez la palabra del Señor. Entonces, él conoce que también él es tardo en enojarse, que se arrepiente del mal. ¿Ya? En el pueblo de Israel también muchas veces tuvo que arrepentirse del mal que él pensaba hacerle, porque sabía que nosotros somos como la nube, como el pensamiento, somos tremendamente pasajeros. Entonces, prácticamente el hombre que se rebela contra Dios no tiene ninguna opción en realidad. Entonces, en este episodio en realidad de subir al monte, por ejemplo, encontramos que Dios, por ejemplo, en el libro de Éxodo nos muestra que Dios declara a sí mismo. Él se declara a sí mismo como un Dios misericordioso. Esa es la experiencia que tiene Moisés, por ejemplo, cuando él le pide que le muestre la gloria. ¿Cuál era el motivo? El motivo era realmente que él estaba un poco cansado y quería una nueva visión, una nueva revelación de Dios. Entonces él sube al monte para que él le entregara nuevamente las tablas de la ley que la había roto. Ahí vemos cómo Dios es tardo en enojarse y es muy misericordioso, ¿no? En un principio él rompe las tablas y luego Dios le da otra oportunidad al pueblo. Y allí Moisés ve la gloria de Dios y Jehová mismo él proclama y dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Así lo proclama también David en el Salmo 86, del 5 al 6. Podemos verlo, ¿no? Vamos a mirar esta referencia del Salmo 86, versículos 5 y 6. El salmista escribe aquí y dice, lo leo inmediatamente, Salmo 86, versículos 5 y 6 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Porque tú, Jehová, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. Una persona que se acerca así, de esa manera a Dios, que se arrepiente, como se arrepintió el rey, como se arrepintió los ciudadanos de Nínive, Dios tendría que extender su mano y hacer misericordia, porque eso es lo que Dios busca. Busca que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva a Dios. Él examina la tierra, dice que Él rodea la tierra buscando si hay alguno que le busque. Entonces esa es parte de la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama, ¿no es cierto? Y quiere que toda la gente, todo ser humano se vuelva a Él. Entonces, como podemos ver aquí en el episodio con Moisés, también lo vemos con el salmista,
Dios es un Dios misericordioso y Jonás lo sabía, ¿no? Entonces, el enojo de Jonás era, creo que, excesivo. Él lo sobrepasó de alguna manera, ¿no? Que nubló su juicio. Ya ahora él no podía hacer un juicio correcto, él ya no podía ser juez, él no podría tomar una decisión acertada, correcta. Se descontroló totalmente en realidad, a tal grado que usted lo ha leído allí, que le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Eso significa en tiempos modernos, él está en una depresión, aunque hay hermanos que no creen en la depresión. No, la depresión existe. Y en los personajes bíblicos hay muchos de ellos que desearon morirse, ¿ya? ¿Cuántos podríamos contar? Muchos, muchos desearon morirse. Porque no lo estaban pasando bien y no podían controlar lo que le estaba sucediendo. Entonces creemos que él tuvo un exceso, en realidad fue excesivo, que nubló su juicio. Él quería morir, quería que Jehová le quitara la vida. Para él en ese momento dice que la muerte era mejor que la vida, que la muerte era mejor que la vida. No lo estaba pasando bien. Ninguno de nosotros quisiéramos haber estado en ese estado. Lo estamos mirando a través del texto de Jonás. ¿Y quién escribió el texto de Jonás? Él lo escribió. Entonces es un libro de Jonás. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos algunos pasajes. Voy a buscar aquí el libro de Lucas. Me encontré con este pasaje que todos lo conocemos en realidad. Es un pasaje muy conocido que citamos muchas veces. Lo citamos, ha sido motivo de predicación también. Podría hacerle esa pregunta para que ustedes lo busquen, pero mire, aquí hay un texto muy importante en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y voy a leer el texto solamente. Ustedes tienen que pensar y de dónde, cuál es el pasaje. Dice el versículo 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Quién es ese? Es como una pregunta. ¿Quién es ese? Ahí está, ustedes pueden verlo. La historia del hijo pródigo. Y mire la similitud que tiene con la historia de Jonás. Es un buen ilustración para comentarlo en la clase, porque tenemos que reconocer que el hijo pródigo, el mayor, ¿ya? ¿Por qué estaba tan molesto? ¿Por qué estaba tan enojado? Si uno lo mira acá, ¿no es cierto? Y él llega a la casa que estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, dice, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondió, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para comerlo o gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire, lo que está pasando aquí es muy similar a lo que le pasa a Jonás, ¿ya? Jonás ve que Dios perdona la ciudad, que el juicio no llega. Y es por eso él se enoja mucho en realidad. Y es muy raro, porque cualquier predicador se sentiría muy contento, muy gozoso, que la asamblea, que el público que le escucha, que sus hermanos, que la congregación se vuelven arrepentidos al Señor, y tenemos una fiesta enorme, porque cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos, se mueven los cielos, porque mucha gente que estaba muerta ahora revive, el que estaba perdido, como le dice el Padre, ahora es hallado. Hay motivos más que suficiente para estar contento, para estar gozoso y no enojado. Y eso le pasa a Jonás, eso le pasa al hijo mayor, y quizá muchas veces pasa también en las iglesias, cuando llega a veces un alma nueva y el Señor lo perdona, y el Señor lo honra, y el Señor lo bendice, y usted que lleva tanto tiempo está un poco molesto, ¿no?
Ojalá el Señor nos ayude. Él sabe y conoce todos los tiempos. Entonces, es interesante esta es una buena ilustración para comentarla porque se acerca mucho a la realidad nuestra en realidad, ¿no? Entonces, Jonás, mire, tenemos que decir y ser honestos, él ya había experimentado lo que es fallarle al Señor, lo que es estar fuera de la voluntad de Dios, lo que es ser un pecador en realidad y rebelarse contra Dios. Él ya lo había experimentado, él sabía lo que era fallar y además conocía el camino del arrepentimiento y la confesión, porque ya lo vimos en las lecciones pasadas, en lo que hemos estado estudiando y hemos visto, ¿no es cierto?, cuando él está en el vientre del pez y ora a Jehová su Dios desde el vientre del pez, ora a Jehová su Dios. Y usted puede ver, invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó, desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, porque me habías echado en lo profundo de la mar y pusiste cerrojo, las algas se enredaron en mi cabeza, no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, al final de esta oración, dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. ¿Qué había prometido? ¿Qué es lo que promete un hombre llamado por Dios? De seguro, servirle. Como nosotros algún día le dijimos, Señor, te serviremos todos los días de nuestra vida. Es un voto, es una promesa que hacemos que no siempre a veces la estamos cumpliendo, pero cuando viene el Señor de tiempo en tiempo y nos lleva, ¿no es cierto?, a mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra condición, nos acordamos que tenemos que renovar nuestro pacto delante del Señor, ¿ya? Entonces, Jonás, había experimentado, podríamos decirlo de alguna manera, en carne propia, lo que significaba arrepentirse y especialmente gustar del don celestial del perdón de Dios, ese que trae paz, que trae gozo, contentamiento y usted está feliz. Usted está feliz porque antes era un enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios. Antes nada le justificaba, ahora es justificado por la fe en Jesús. Entonces, él, como dice en esta oración, que es muy importante, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, porque él estaba muerto en sentido literal o físico. Ahí hay una pequeña discusión, pero si estuviera muerto literalmente en el vientre del pez, ¿cómo pueden? Los muertos no pueden orar. ¿Cómo puede dirigirse a Dios? O simplemente él muere, él hace la oración, levanta la plegaria y finalmente muere. No sé cuánto tiempo o cuántos minutos o cuántos días muere y Dios le da la vida. Yo estoy suponiendo, no lo dice el texto claramente, pero como lo compara con Jesús, que Jesús estuvo muerto 3 días, entonces podríamos pensar pero no vale la pena. Lo importante es que él ora a Jehová, se arrepiente y Dios lo saca. Él dice precisamente esto, él dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, porque para él estar en el vientre del pez, sea como sea, él estaba muerto. No había esperanza de vida, no había forma de salir de allí. Entonces, él conocía eso, él conocía perfectamente. Entonces, bueno, pues tenemos que decir, se olvidó de la misericordia de Dios, de Jehová, que son nuevas cada día, como cantamos y decimos nosotros. Entonces, aquí es donde Dios le pregunta a él y le dice, y es la pregunta que nosotros Dios nos hace a nosotros, ¿no? Y le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Las preguntas de Dios en la Biblia son todas motivo de estudio profundo. Desde el huerto cuando le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? O como le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O como le dice aquí, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Todas estas preguntas son motivo de estudio profundo de un mensaje de la palabra del Señor,
porque el Señor a nosotros también esta pregunta debemos hacerla a nosotros cuando actuamos mal, cuando caminamos mal, cuando respondemos mal, cuando nos enojamos. Está ahí latente la pregunta, ¿está bien lo que estamos haciendo? Porque si no está bien, le puedo asegurar que Dios no está con usted, que Dios no aprueba su conducta, que Dios ya no es su aliado, ya no está de su parte. Si usted tiene una confrontación con un hermano, con los líderes, si usted no está en la verdad, entonces Dios no está con usted. Así de simple. Para que Dios esté con uno, usted tiene que estar en la verdad de Dios, no en la verdad suya. ¿Ya? Porque podemos ver que él tenía su propia verdad. No era esto lo que yo decía, le dice al Señor. Entonces, la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, podemos ver que la respuesta hay un pasaje también que también nos ilustra, me gustaría revisarlo, eh, porque no solamente el hijo mayor se enojó y estaba molesto, hay varios personajes en la Biblia que se enojan por los designios de Dios, porque no siempre Dios va a hacer lo que a usted le gusta. No siempre va a ser de acuerdo a lo que usted piensa. No siempre va a ser a lo que a usted le gustaría que fuera. Eso es importante entenderlo en estas lecciones que hemos estado mirando de Jonás. Porque desde el momento en que Jonás se opuso, huyó, le empezó a ir mal. Y a veces al hombre le va mal y le va mal y no entiende y no comprende que no es a la manera suya, es a la manera del Señor. ¿Y cuál era la manera y la forma del Señor? Que Jonás fuera a Nínive y predicara a esa gran ciudad y no darse este rodeo y esta vuelta que, si bien es cierto, lo hemos comentado acá, que en esa pasada Dios en su grande amor y misericordia se le revela al capitán, se le revela a los marinos, etcétera, etcétera. Pero el plan de Dios siempre es perfecto, acuérdese. Pero siempre, como digo, hay personas que les cuesta mucho aceptar. Si el Evangelio no es complicado, el Evangelio es simple. El Evangelio no es una cosa que hay que descifrarla, no está en otro idioma, no está en chino mandarín. No, la palabra del Señor manda y nosotros obedecemos. La palabra del Señor nos ordena y nosotros hacemos lo que Dios nos ordena. Así de simple, no tiene otra complicación. Entonces, podemos ver que hay una parábola de los obreros de la viña. Usted debe de conocerla. Creo que está en Mateo capítulo 20. Y esta parábola de los obreros de la viña, lo interesante es que, como dice aquí, le voy a darle la introducción y usted se va a acordar, como buen lector de la palabra, sabe y conoce perfectamente esta parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y también, ¿no es cierto?, les dijo, id también vosotros a mi viña y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueran. Y así sucesivamente. Entonces usted conoce la trama de esta parábola donde el Señor comienza a pagarle después, ¿no? Dice a pagarle. Y dice la escritura que al venir los que habían ido cerca, ya, y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los que habían llegado a última hora a trabajar, a la hora casi terminar la jornada y pagarle. Y al venir los que habían, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario, porque en eso habían convenido. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿No es eso lo que hace Jonás?
Jonás, ¿no es cierto?, reclama. Jonás se enoja, Jonás piensa que no es justo, porque era una ciudad malvada, eran los enemigos, él los odiaba en realidad. Él no quería que Dios los perdonara, él no quería predicar y no quería que se arrepintieran y además no quería que Dios los perdonara. Entonces empiezan a murmurar contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Porque para el judío, ¿no es cierto?, Dios es solamente para ellos. Las leyes que ellos tenían era para su pueblo. Ellos se creían en algún momento en la religión judía como los únicos, los exclusivos. Recuerde que Jesús también le dijo a una mujer sirofenicia, le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Dios trató de alguna manera, el Señor, a esa mujer que no era del pueblo de Dios como un perrillo, por decirlo lo más livianamente posible, pero lo trató como un perro. Y ella en su humildad, en su fe, en su humillación le dice, sí, Señor, yo sé eso, que tú viniste a las ovejas de tu padre, que tú viniste a los tuyos, pero aún los perrillos, los que no somos del pueblo de Dios, comemos de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Mire, qué humillación en realidad. Eso conmovió al Señor y obviamente que Él la atendió. Pero ese era el pensamiento de ellos. Como dijo David, ¿quién es este incircunciso? ¿Ah? Este hombre incircunciso que viene a ofender los escuadrones. Los judíos no comían con los gentiles, los judíos no se juntaban con los gentiles, porque para ellos eran como ciudadanos de segunda clase, me imagino, no sé. Entonces, como podemos ver acá, ellos dicen, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, iguales. Nosotros entendemos hoy en día que en el Evangelio no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Lo que hace el Señor, para Él todos somos iguales. ¿Ya? Pero para Jonás, los ninivitas no eran igual que el pueblo de Israel y por eso no quería que el Señor los perdonara, no quería que se arrepintieran, no quería predicarles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en esta parábola? Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo, ¿ya? Porque aquí está en el 15, él respondió, amigo, yo no te hago agravio, conveniste conmigo un denario. El versículo 15 le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Tenía envidia quizá Jonás porque Dios era bueno? Porque Dios no era igual que Jonás. Y Jonás no era igual como el Señor. Así como son tan altos los cielos de la tierra, así son los caminos de Dios con respecto a nuestros caminos. Por eso te digo, hermano, hermana, mi pastor, no siempre va a ser como tú quieres, ni como el hermano quiere, ni como el oficial quiere, no, es como Dios quiere, a la manera de Dios. Entonces aquí es donde Jonás se equivoca desde un principio, se equivoca, a pesar de que él dice, y nosotros también muchas veces decimos que conocemos a Dios, y a veces no lo conocemos como realmente Dios es, como realmente Dios actúa, Él perdona, Él da oportunidades, Él abre puertas o cierra puertas, pone reyes, quita reyes. No nos compete a nosotros juzgar las acciones de Dios, porque lo que está haciendo Jonás al enojarse tanto, por eso, pero es justo que te enojes tanto. Jonás no entiende lo que Dios está haciendo, no entiende, no comprende todavía que el amor de Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. En la iglesia no hay gente de primera o segunda categoría, no existe eso delante del Señor. Es más, Él mirará al que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Allí Dios pondrá los ojos, como estos ninivitas, ¿no? Entonces,
Aquí Dios no es injusto. En la parábola de los obreros de la viña, Dios no es injusto. En el perdón que otorga a los ninivitas, Dios tampoco es injusto de ninguna manera. En Jonás, como digo, Dios es clemente, misericordioso con la malvada ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque las almas son del Señor. No son suyas, no son mías, las almas siempre son del Señor. Él es el creador, nosotros somos criaturas creadas por Dios. A Él le pertenecemos, Él es dueño, Él es dueño. Y a Él le plació, ¿no es cierto?, perdonar a esa ciudad, que además cuando uno lee, por ejemplo, acá, y lo vamos a comentar, es una ciudad de más de 120.000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Sabe quién no sabe? Los niños. Los niños. Para Dios era una ciudad de puros niños que no saben lo que hacen. El Señor mismo en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Esteban, siendo apedreado, dijo algo parecido. Padre, Señor, no les imputes este pecado, porque les faltó agregar, no saben lo que están haciendo. Entonces, es interesante cómo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta ahí que Jonás no tiene un dominio sobre sus acciones, sobre sus palabras, sobre sus sentimientos, o como dice el expositor, no tiene un corazón con dominio propio. No tiene un corazón con dominio propio. El verso 5, ¿no es cierto?, acá, volviendo acá a Jonás, el verso 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aún así, él todavía no entendía, todavía no comprendía el plan de Dios, el plan de Dios, ¿no? Dios tenía ahora que sacar a Jonás. No iba a dejar a su profeta allí turbado en esta situación que está viviendo, en realidad, de pensamiento, de sentimiento, de resentimiento, podríamos, y obviamente del enojo que él tenía, ¿no? Él tenía que sacarlo de ese error, y Jonás quería, porque él quería que trajera juicio, si no, no se sienta allí. Y si así lo dice el texto, dice, para ver qué acontecería en la ciudad. Eso indica que todavía Jonás, en alguna parte de su corazón, él tenía la esperanza de que la profecía que él había dicho, que de ahí a 40 días iba a ser destruida, se cumpliera y cayera el juicio de Dios sobre sus enemigos, ¿no? Sobre esas personas que eran malvadas y que él las odiaba en realidad. Él no quería que se arrepintieran porque sabía que Dios era misericordioso y perdonador. Eso es verdad. Eso lo dice los textos, que los versículos que hemos leído. Él había sido tratado con misericordia con el Señor. ¿Qué tal si Dios hubiese aplicado lo mismo con Jonás? ¿Dónde estaría él? Estaría muerto. Sería historia. Sería un profeta fracasado, pero sin embargo Dios lo trató con misericordia. Pero él no quería misericordia para Nínive. Dios te trató con misericordia. ¿Por qué Dios no va a actuar con otros con misericordia? A veces somos muy injustos y nos olvidamos cuánto pecado el Señor nos ha perdonado. Pero cuando llega alguien, o cuando un hermano cae, cuando una hermana se equivoca, cuando un hermano comete un error, tú le aplicas toda la ley y lo pones en disciplina y no le das oportunidad, no lo escuchas, no lo perdonas, no piensas restaurarlo, sino solamente aplicas la disciplina y muchas veces, ¿no es cierto?, los excluimos, ¿ah? Los excluimos del cielo.
Entonces, eso no debe ser, debemos de acordarnos siempre. Muchos o muchas han llegado destrozados a la casa del Señor, arruinada su vida matrimonial, su vida de juventud, han perdido, ¿no es cierto?, la pureza de su juventud, luego se casan, forman familia, y cuando alguna joven, alguna hermana, una niña que cae en ese pecado, le aplicamos toda la ley que es adúltera o que es fornicaria. Hacemos lo mismo que Jonás. Hacemos exactamente, nos olvidamos que Dios a nosotros nos perdonó. No olvidemos nosotros que con la vara que medimos vamos a ser medidos finalmente. Eso no significa que tenemos que no ser correctos en nuestro juicio en las cosas santas de Dios o en las cosas pecaminosas. Eso no significa eso. No me malinterprete que a lo malo le digo bueno y a lo bueno malo. No es así. Solamente ojalá tengamos ese corazón que Dios tiene, que Jesús tiene, misericordioso con el que ha pecado, y nuestra mayor alegría debe ser cuando el Señor restaura, cuando el Señor perdona, y cuando esa persona que está bajo el juicio de Dios, Dios extiende su mano de amor y lo perdona, como a esta ciudad de Nínive, que en este caso Jonás no tiene ninguna compasión. No tiene ninguna compasión. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, Dios, que Dios, dice la Escritura en el versículo 6, que Dios prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y observe el versículo 6, y Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. Se le fue el enojo. Se le fue el enojo a Jonás. Ya no estaba enojado. Aquí dice la Biblia que él ahora se alegra. Tiene contentamiento, tiene alegría, porque hasta aquí hemos visto a un profeta enojón, hemos visto muy molesto, está muy ofuscado, pero cuando esta calabacera le hace sombra y le libra de su malestar, dice la Escritura, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba todo bien, estaba feliz, pero ahora al venir el alba al día siguiente, ahora Dios prepara un gusano, porque Dios prepara todas las cosas. Él prepara, ¿no es cierto?, ese gran pez, lo primero. Preparó el gran pez para que cuando lo tiraran al mar, el pez lo tragó. Ahora prepara una calabacera para darle sombra a Jonás. Y Jonás se le quita el enojo que tenía y estaba muy contento. Y cuando estaba contento, ahora Dios prepara un gusano que dice la Escritura que dice, primero, ¿no es cierto? Claro. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y ahora se seca la calabacera. Entonces todo lo bueno que tenía ahora ya no lo tiene. Y además prepara un viento solano y el sol hiere a Jonás en la cabeza de tal manera que se desmayaba, y ahora nuevamente el profeta desea morirse. Todos estos cambios que van pasando en él nos muestran que él no tiene un control. Es afectado por todo lo que le pasa. ¿Qué sería de nosotros si nos pasara eso en realidad? No, nosotros, nuestra confianza está en Dios, como nos hablaba el Señor en la reunión del jueves. Manda al profeta y le dice, vete, ¿no es cierto?, al arroyo de Querib y bebe del agua, porque no va a haber lluvia, no va a haber agua, y voy a enviar a los cuervos que te alimenten. Y luego que se secó el río, el Señor había preparado una viuda, y vete a Sarepta, a la viuda, y yo he preparado una mujer para que te alimente. Y esa mujer está buscando unos leños para hacerse unos panes. Entonces Dios prepara todas las cosas. Y así como preparó, ¿no es cierto?, al gran pez, preparó la calabacera, preparó el gusano, ahora, ¿no es cierto?, prepara un viento que lo hiere y el sol lo hiere. Y él nuevamente cae en esta depresión y dice, ahora para mí mejor sería morirme, dice nuevamente. Ya varias veces él desea morirse. Dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja ahora por la calabacera?
por esa calabacera que te daba. Y aquí viene la enseñanza para cerrar este tema, para cerrar este libro, para cerrar este libro tan, tan especial en realidad, el libro de Jonás, ¿no es cierto? Porque como lo digo, él le dice, haces bien en enojarte, mire, si todo lo que hace Dios está bien y todo lo que Dios permite está bien, nos cuesta entender eso, pero no puede ser menos de un Dios sabio, poderoso, que no necesita consejería, ¿no? Entonces, todo lo que es. Descubrimos entonces ahora el carácter que tiene Jonás. En este último versículo descubrimos el carácter de este hombre que siempre estuvo mal, nunca estuvo bien en realidad, ¿no? La única vez que estuvo bien era cuando esa calabacera le daba sombra. Solo tuvo alegría por la sombra de la calabacera, que es algo material. ¿Ah? Quizás usted mismo le pasa, está contenta cuando hay alto pan en la mesa o tiene un buen vehículo, una buena casa, por cosas que son materiales y son pasajeras. Eh, pero no estuvo bien cuando Nínive se arrepintió. No le agradó cuando Nínive se arrepintió y menos le agradó el perdón de Dios. Eso le ofuscó. Entonces es como raro, ¿no? Es como raro. Finalmente tenemos que decir que Jonás, eh, por eso decimos que Jonás conocía a Dios, pero él no le conocía verdaderamente. Entonces aquí viene la palabra del Señor y sella este libro. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Tuviste, ¿no es cierto? Tuviste lástima, y no voy a tener lástima yo de la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas y, como dije, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Qué interesante poder conocer el corazón de este profeta, que es un espejo para nosotros también. Nos alegramos por lo que no debiéramos alegrarnos y nos enojamos por lo que no debiéramos enojarnos en realidad. ¿Qué les hace ver? Es como dice la palabra del Señor cuando la persona se afana de qué va a comer o qué va a vestir. Y el Señor le dice, ¿acaso mira las aves del cielo, mira los lirios del campo? ¿Acaso no sois vosotros mayores que esas cosas? Y no tendré yo cuidado de vosotros, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, siempre Él nos cuida. Y lo que tenemos que hacer es confiar en lo que el Señor va a hacer. Aunque la higuera no florezca, aunque los labrados no den el mantenimiento, aunque falten los animales en el campo, con todo yo me gozaré, no estaré triste, no estaré enojado, con todo yo me alegraré. Yo sé que eso no es fácil, hay procesos duros y difíciles donde uno lo único que tiene que decir, Señor, si tú lo hiciste, ayúdanos. Jesús mismo orando dijo, Padre, si no hay otra manera, si no hay otra forma de beber esta copa, ayúdame. Entonces nos damos cuenta que todos somos de alguna manera igual, pero tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Finalmente, como digo, en este último versículo, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. Para los hermanos que les encantan los animalitos, hay unos más que otros, Dios también se preocupa de los animales. Ese es el centro del mensaje de Jonás. Si pudiéramos sacar cuál es la gran lección, que Dios es un Dios misericordioso que perdona al más vil pecador. Entonces, mis amados hermanos, mis pastores, mi pastora, que el Señor me los bendiga. Cerramos, ¿no es cierto?, este tema de Jonás, que ha sido muy importante a través de toda la historia que hemos estado mirando. Que Dios les bendiga. Hasta aquí voy a dejar este estudio y espero que sea motivo de mucha bendición este fin de semana en cada congregación, en cada iglesia. Que el Señor les bendiga, para Él siempre la honra y la gloria y la alabanza por siempre.